Hola, bienvenidas a todas. Les damos la bienvenida a nuestro podcast del equipo de STARS, que está conformada por alumnos de la licenciatura en Educación Preescolar de tercer semestre Grupo A. Este podcast está conformado por la participación de Adanaris, Yasmín, Sara, Fernanda, Dayana y su servidora Emily. Y en este episodio compartiremos nuestras experiencias vividas durante el acercamiento de observación y ayudantía en diferentes jardines de niños, que fue en el Pablo Neruda, María de Maistú y Ma de Jesús Valero Jauregui y Leona Vicario. Son diferentes experiencias que vivimos cada una de nosotras y que a continuación compartiremos. Para comenzar, ¿pueden decirnos en qué jardín estuvieron y cómo fue su primer día, chicas? Primero que nada, mi compañera Emily y yo, Saraí, estuvimos en el jardín de niños Jesús Valero Jauregui y pues mi compañera nos va a compartir cómo estuvo su primer día. Pues para empezar, este jardín está ubicado en la colonia San Luis, una colonia algo conflictiva, entonces sí, así en general, el jardín pues sí presenta pues con un índice de alta inseguridad en la zona donde se encuentra. Igual otra problemática es la falta de participación de padres de familia y pues niños canalizados. Afortunadamente cuenta el jardín con equipo de USAID y pues así haciendo resumen, mi salón de segundo B se encuentra un niño con autismo, se llama Román, y pues presenté solo este problema en mi grupo. Bueno, y yo en segundo A pues igual apenas se está llevando la canalización de 5 alumnos, pero la problemática que surge es que los padres no aceptan esta canalización, entonces la maestra se ve debida a que pues ya pase este tema a dirección. Mi compañera Yasmín y yo, Dayana, estuvimos en el jardín de niños María de Maistú y el primer día al llegar con la directora nos comentó que la maestra de mi compañera Yasmín no había asistido el día de hoy y mi compañera Yasmín se fue a mi salón, el salón de tercero B. Hay 2 niños con autismo y todo el salón está canalizado. La maestra nos comentó que el año anterior tenían el programa de USAID, pero este año ya no contaban con él. Y que ella batalla un poquito más con la participación de los padres de familia, porque casi por los alumnos, se presentan más los abuelitos, los tíos, los primos o incluso los hermanos mayores. Yo estuve en el jardín Leona Vicario, Fernanda, me tocó el grupo de segundo y pues sí, fue un grupo muy bonito desde que llegué porque pues la maestra muy amable, me dijo que si necesitaba ayuda. Lo que tiene es que sí es un lugar muy inseguro. Llegando la intendente nos dijo que pasáramos ya que pues está muy vandalizado ahí las partes que es la escuela y se encuentra una escuela al lado del jardín de niños, y pues sí dijo que había mucha delincuencia y pues también por parte de los padres no había ni cooperación y pues y la maestra tenía una lista de cotejo. Yo soy Adanaris, estuve en el jardín de niños Pablo Neruda. Bueno, mi primera impresión fue que el jardín realmente está muy grande. Estuve con el grupo de tercero B. Lo primero que noté de ese grupo fue como su participación, porque realmente eran muy participativos, o sea, casi la mayoría, y también el uso de reglas. La maestra me indicó mucho como que les hace énfasis en seguir las reglas. Ok, pues vamos a comenzar con esta serie de preguntas, chicas, y pues la primera es, desde su experiencia, ¿cómo vieron reflejadas las estrategias didácticas que hemos estudiado en clase dentro del aula? Cualquiera, chicas, cualquiera puede empezar. Bueno, pues alguna de las estrategias que vimos durante dentro del aula antes de ir a esta jornada, la maestra Saraí nos platicaba que existen estrategias para llamar o recuperar la atención del niño, en las cuales pues dentro de mi aula la maestra manejaba mucho esto, ya que pues los niños no tienen conciencia de ni seguir instrucciones, ni normativas, ni reglas. Entonces pues sí, veo ahora sí que las estrategias que nos mencionó, pues como pausas activas, alguna canción o movimientos, estiramientos, pues a los niños con esto llamábamos la atención o recuperábamos su atención para seguir con las actividades planeadas. ¿Alguna? Pues igualmente yo vi estrategias para llamar su atención. Las estrategias que se estuvieron utilizando la maestra
fueron las auditivas, las activas, las participativas. Como base, las pasos activas, la música. Bueno, es que principalmente en el jardín que estuvimos Yasmín y yo, nuestras maestras para motivar a los niños eran solamente pausas activas y era lo único que hacían porque pues... Pues en mi jardín de niños, yo era vicario, pues sí hubo un poco más de pausas activas, de auditivo, de ver, porque pues ella sí implementaba mucho esto para recuperar la atención de los niños, ya que pues sí era un poco de que eran de ingreso y pues no podían prestar atención muy rápidamente. Como auditivas, bueno, a mí me había dicho la maestra que auditivas, visuales y kinestésicas, dependiendo de la necesidad del grupo. Perfecto, o sea, todos los sentidos, o sea, buscaba la forma de llamar la atención. Híjole, pues yo en mi jardín de niños, en el grupo que me tocó, realmente la maestra no aplicaba ninguna estrategia didáctica. La única que implementaba era pues una pausa activa al cierre de cada jornada y era una canción de despedida. Pero para recuperar la atención o algo, no, ninguna estrategia didáctica. Y pues tiene una maestra muy ruda, la verdad. Entonces pues sí, no se vio esta estrategia. Pero bueno, volvamos al tema y la siguiente pregunta es: ¿qué papel jugó la pedagogía en la forma en que la docente se relacionaba con sus alumnos y planificaba sus actividades? Bueno, pues algunas de las pedagogías que ya hemos revisado son las bancarias, las tradicionales, y una de ellas también la Montessori, y creo que pues esta, al menos en mi salón y en algunos salones en los cuales pues en actividad física o así que se juntaba todo el jardín, se observaba que pues los materiales estaban adecuados a su edad, a su estatura, a su nivel de comprensión o niveles de aprendizaje. Entonces creo yo que sí se vio, al menos en el jardín en el que estuvimos Evelyn y yo, sí se logra observar este tipo de pedagogías. Bueno, en mi aula yo creo que la maestra era muy constructivista y se podría decir que también estaba el método Montessori, porque todo mueble, todo material estaba al alcance de cada niño, de cada niña. Entonces esto hacía que cada pequeño pues fuera autónomo. Y la maestra siempre trataba de que no ayudarlos en sus actividades al recortar o colorear, sino que ellos solitos pues sacaran las actividades. Entonces pues se podría decir que en mi aula se vio el constructivismo y pues un poco también de conductismo al dar la estrellita como premio, y pues la metodología método Montessori. En el jardín también de María Maestú se miraba mucho el constructivismo, lo tradicionalismo y el método también del conductivismo. También algunos de los niños eran muy autónomos, de que ellos solos hacían las cosas, no necesitaban ayuda. Bueno, en mi salón muchos niños no necesitaban ayuda de que yo los apoyara. No sé si en tu salón sí necesitaban ayuda algunos de los niños. Sí requerían un poco más de ayuda, pero también la maestra involucraba mucho la autonomía. Bueno, pues en mi caso fue la pedagogía tradicional y la Montessori. Pues la tradicional usaba lo de antes, ya que era una maestra mayor. Ella sí me dijo que pues no estaba ni tan viejita ni tan adulta, bueno, no tan joven, sino pues sí dijo que ella utilizaba lo tradicional porque le funcionaba más. Y como eran de nuevo ingreso, pues no tenían reglas, no tenían nada. ¿Y tú sí viste que los niños sí? Sí, mucho, porque por ejemplo las pausas activas, los materiales que usaba eran muy llamativos. Era, por ejemplo, los niños de, ¿cómo se dice? Lo de cuando le dan una estrellita, un conductista. Ella usaba eso, ya que ahorita no se usa tanto. Ajá, pues creo que satanizaron mucho la idea de que fuera el conductismo, pero realmente creo que toda metodología, no hay pedagogía buena ni mala. Creo que aquí es de que cada docente sepa implementarlas, combinarlas. Estoy de acuerdo contigo, pero también muchas de las veces ya los niños ya no les llama la atención una simple estrellita. No les dice porque en mi salón la maestra les dijo, si acaban rápido les entrega una estrellita, y solamente 2 les llamó la atención la estrellita, y los demás como de una simple estrellita que, o sea, como que ya necesitas implementar algo, ya más no grande. La idea de la estrellita, sino ya otra cosa que les llame un poco más la atención. Híjole, yo creo que sí es un desafío actualmente que sí encontramos,
Continuamos con la siguiente pregunta y es, ¿hubo momentos donde vieron contradicciones entre lo que aprendemos en la normal y lo que pasa en la práctica, es decir, ya en el aula, en el jardín de niños donde estuvieron? Bueno, creo que sí, bueno, mucho, la verdad, porque es muy diferente lo que se vive en la práctica o aquí en el salón lo que aprendes. Por ejemplo, mis compañeras, ustedes dos, ¿no? Tuvieron como... Sí, tuvimos niños con autismo. Algo que claramente en la escuela no nos capacitan no lo comentan, pero no nos capacitan para trabajar con ellos. Entonces es llegar al aula y es algo difícil porque no sabemos trabajar bien con ellos. Es otra realidad justo. También complicado, un poquito, yo lo siento más complicado en mi caso porque como ya les he contado a todas de que mi salón está todo canalizado, entonces no sé cómo trabajar con un salón así y más 2 niños con autismo, no se puede trabajar así y tampoco, como me comentó mi maestra, no puedes incluir a 2 niños que no quieren trabajar en tu planeación si ellos no quieren. Los niños con autismo no trabajan, no quieren hacer nada y aquí nos dicen otra cosa muy diferente a lo que se ve. De hecho, pues en mi caso, mi maestra me dijo que a medio del ciclo escolar iba a entrar una niña con autismo, porque pues la escuela no estaba capacitada y pues la mamá sí quería que la trataran igual. Entonces, sí le ponía muchos peros, muchas trabas para que la niña no entrara, pero obviamente pues sí viene desde que no saben muy bien la capacitación. Pues bueno, aquí entra también lo de la escuela que tiene que ser inclusiva, y nos mencionaba la directora que pues no tanto es como de que nos mandan ese formato, les mandan ese formato de que a fuerzas tiene que ser exclusiva, hasta incluso ellas mismas como ya profesionales en este caso, pues no tienen herramientas, no tienen estrategias, no tienen como una capacitación de cómo fomentar esta escuela inclusiva. De hecho, en los jardines de niños lo que hacían era que nomás iban un viernes y ya por un momento iban a toda la semana a otras escuelas que tienen ayudar al niño, que ellas no tenían una capacitación con los niños con autismo, pero ella se basaba mucho al papá, porque el niño va de lunes a viernes a clases especiales y el jueves y viernes se va al kinder, y la maestra se basaba mucho en eso. Si el papá le decía, trabaje de esta manera, la maestra trabajaba, porque la maestra en sí no está tampoco capacitada para trabajar con él. Y como ella me comentó, no por un niño voy a descuidar a los demás, porque sí es un poco más complicado. Aquí también depende, como dices tú, de los papás. En mi caso, los papás de los 2 niños con autismo no han dado nada, o sea, no le han dicho nada a la maestra ni cómo trabajar con ellos. Sí. Porque incluso la mamá de uno le dijo que en la casa el niño iba a descansar y la escuela era para que lo enseñaran, entonces es más complicado. Bueno, entonces sí, todas opinamos, observamos que una realidad es en la normal y otra muy diferente en la práctica, en los jardines, porque aquí te dicen una cosa, pero no te dan las herramientas. Y pues creo que todas concordamos al contar con niños con necesidades especiales, con autismo, con problemas de lenguaje, con TDA. Entonces, creo que sí, es una triste realidad. Y pues bueno, continuamos con las preguntas. La que sigue, ¿qué estrategias usó la docente para enseñar los contenidos del día? Pues creo que ya lo habíamos dicho, visuales, kinestésicos. Bueno, en mi salón sí aplicaba mucho la maestra eso, o sea, ponía videos, se apoyaba obviamente pues de la tecnología, de los sonidos, bocina, todo eso. O sea, creo que todo eso ayuda. Ok, la siguiente, ¿cómo observan que se evaluaba el aprendizaje de los niños? ¿Usaban instrumentos de observación directa, retroalimentación o cuáles otros? Bueno, pues creo que se maneja la evaluación continua, bueno, en este caso el procedimiento con el diario de la maestra, más que todo pues con los 3 rubros o indicadores que nos comentaba la normal, que es lo logrado en proceso y lo que requieren apoyo. La mía tenía una lista de cotejo, el diario sí lo utilizaba mucho en varias ocasiones. El portafolio, con el que más trabajaba la maestra, el portafolio de evidencias y la rúbrica. Pues creo que en esta pregunta todos los jardines que estamos aquí nos basamos en lo mismo, de que se basaban en el diario, en la rúbrica, en el portafolio. Entonces siento que casi todas las maestras trabajaban de la misma De hecho, manera. dijo la maestra que pues esto es muy importante, pues ya si había una situación, por ejemplo el diario, ya tenían lo que pasó y pues ya no se meten en problemas porque ahorita como está la situación sí está muy mal. Y bueno, para poder terminar este podcast,
Ya para terminar el podcast, ¿alguna conclusión en donde pues justifiquen con algún autor, alguna pedagogía lo que vivieron en el aula, que nos quieran compartir o cómo se sintieron? Pues mi maestra se basaba mucho a Piaget por la manipulación. Se reflejaba mucho en las actividades que hacía en la práctica. También mucho a Vygotsky por el acompañamiento que tenía la maestra titular. Y pues en mi opinión, como la maestra me comentaba, a mí me gustaría saber un poco más del tema de los niños con autismo, para ahora en mi práctica, pues incluirlos e implementar más estrategias. Pues igual, bueno, en una de las pedagogías yo siento que utilizó la maestra fue la de la escuela nueva. Bueno, ahorita como están con los planes de la nueva escuela mexicana, yo creo que esa sería una nueva, pues sí, un nuevo método para aplicar a los niños. Pues las pedagogías son muy importantes y pues las ¿cómo se llaman? Pues las pedagogías son muy importantes en todo jardín porque pues se utiliza y sabemos cómo manejarlas, y los instrumentos de evaluación también son muy importantes por cómo están pasando la situación los maestros. Obviamente pues esto te defiende mucho, y pues en mi conclusión, el jardín de niños, yo sí también quisiera saber sobre el autismo para saber mi planeación, si iba a tener una dificultad o algo. Y pues también para terminar, creo que es muy importante, para empezar, conocer los diferentes tipos de contexto, el interior, exterior, el dentro del jardín, el áulico, etcétera. Creo que son muy importantes para poder tener un diagnóstico de cada salón, de cada grupo, para poder saber cómo trabajar. Y pues en conclusión, en el jardín Madre Jesús Valero, pues se vio mucho el conductismo, el constructivismo, entonces combinaban mucho el conductismo también con que el alumno fuera autónomo. También otro de los que observamos es el Álvarez Yarú, que pues se refiere a que el niño tiene que ver su realidad. También con Vygotsky, pues con el contexto en donde se encuentra el jardín, pues también incluyen esto. Y pues como ya lo mencionaron mis compañeras, pues también quisiéramos que pues la normal nos brindara estas herramientas para saber estrategias, adecuar nuestras planeaciones, más que todo ahora que vamos a planear, pues para estos niños que tenemos, pues ahora sí con estos casos y estas necesidades específicas, pues igual con todo y cada uno de nuestros jardines y salas. Y pues bueno, con esto terminaríamos nuestro podcast de STARS. Esperemos que les haya gustado y les hayan entendido sobre todo. Y pues como última opinión, es un camino difícil pero no imposible, entonces esperemos que todas lo puedan lograr, y hasta la próxima.